cuando reflexionas y dices, ostras, que esto, en teoría, esto que es la asignatura del inglés, todo esto que he tenido desde pequeño, me tendría que ayudar a aprender el idioma, porque hasta ese momento, digamos que tenía esa asignatura y es como un ente que haces ejercicios como de conocimiento del medio que te estudias los reptiles, los peces, ¿no? Pues conocimientos que te estudias, rellenar unos huecos y ya está. Adrián, que dice que ¿en qué momento te frustraste y por qué? ¿O cómo te diste cuenta de esto? Porque entiendo que lo que comentabas es que te gustaba el proceso de hacer los ejercicios y tal, por un poco al principio, pero obviamente no te ayudaba a aprender el idioma. Sí, pero ¿cuándo fue el momento? ¿Cuando eras más ya adolescente, como decías, que te empezaste a dar cuenta? Sí. O sea, cuando ya querías, digamos, utilizarlo en el mundo real o esperar que te sirviese. Sí, buena pregunta. Ahora hablaré de lo que has dicho antes, de mi experiencia en Bristol, 2 semanas hay una experiencia en Inglaterra inmersiva. Intercambio, Pero, ¿no? claro, en esos momentos, sobre todo, comencé a darme cuenta de la frustración cuando tuve que hablar, que es, yo creo que cuando nos pasa a todos. Tanto que en mi caso era en los últimos años del instituto, más o menos, el bachillerato, los 16 años o así, que es cuando más exámenes orales había, y también en la escuela de idiomas, que es en España la organización un poco oficial que fuera del colegio que vas a aprender idiomas, un poco como Cambridge, Cervantes, un poco así. Y también me acuerdo ponerme muy nervioso en los exámenes, recuerdo, teníamos que hacer un monólogo en 5 minutos, que tenías 3 minutos para pensar qué decir, que ya es algo que en español te costaba, y en inglés era como que estabas pensando en decir las palabras exactas y claro, llegaba el momento y querías, pues, de forma natural, decir una frase de otra manera y las palabras no te salían, cometías errores. Entonces, yo creo que doble frustración. Primero, de que no tenía realmente, me di cuenta que no tenía realmente los conocimientos para hablar. Y segundo, que todos los casos en los que tuve que hablar hasta que fui a Bristol, esa experiencia de 2 semanas, las únicas veces que he hablado en inglés es en un contexto de que alguien me está examinando. Entonces, te frustras doblemente porque claro, están los nervios de que alguien te está examinando una nota. Sí, no ayuda, no ayuda. Sí. Ya, claro, pero, sí, perdona, entiendo que hasta ese periodo con más exámenes orales del instituto, digamos que un poco es, o sea, en primaria, en los años del colegio, digamos que más o menos ibas avanzando y no se requería tanto de los alumnos, ¿sí? Entonces, pues Sí. ibas haciendo los ejercicios, ibas aprobando, digamos, y como no sé, diciendo algunas palabras sueltas durante clase, es un poco más relajado, no hay esa presión que igual ya hay a los 15, 16, 17 años, de tener que producir, de probar que realmente sabes hablar, sí, Sí, que exacto. obviamente no podías, sí. Y, vale, Exacto. espera, pues, sí, Marco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Lo primero, sí, de cómo hiciste para llegar al punto de que las palabras te salieran, danos las claves. Ahora vamos por ahí, ¿no? Pero, o sea, todavía estás en el punto de que te costaba mucho en los exámenes de la escuela de idiomas que comentabas y era muy robótico, me imagino, ¿no? Como muy pensando mucho, eh, haciendo muchas pausas, o bueno, tú nos dices. Sí, no, así, exactamente. O sea, es que incluso aunque hubiera tenido media hora para prepararme ese monólogo, eh, también hubiera sido muy difícil porque, salvo que lo escribas y lo leas directamente, cuando haces un examen oral siempre pues vas a cambiar una frase y es que las palabras no salían. Pero ahora volveré a la pregunta esta que has comentado de en qué momento, pero quería enfatizar sobre todo lo que estamos hablando de cuando
me di cuenta un poco, empecé a frustrarme, fue, esto va a sonar un poco raro, pero cuando me di cuenta de adolescente, cuando reflexionas y dices, ostras, que esto, en teoría, esto que es la asignatura del inglés, todo esto que he tenido desde pequeño, me tendría que ayudar a aprender el idioma, porque hasta ese momento, digamos que tenía esa asignatura y es como un ente que haces ejercicios como de conocimiento del medio que te estudias los reptiles, los peces, pues conocimientos que te estudias, rellenar unos huecos y ya está. Y además se me daba bien, en general, los idiomas y... Sí, se te daba bien el estudio ese tradicional, digamos. Claro, es estudio tradicional, pero yo creo que también un poco los exámenes de listening, por ejemplo, te ponían un audio, lo hacía mejor que los demás. Es una asignatura que nunca he tenido que estudiar porque era un buen estudiante, pero también no sé si que hubiera un punto de que se me diera mejor que otras personas. Ya. O sea, lo que estoy pensando, o sea, primero lo que decías antes de... Se me ha ido el Pues hilo. por eso no estaba tan frustrado, digamos, porque veía que se me daba mejor y sí. Sí, perdón, ahora me ha venido. Que al principio lo veías más como una asignatura más que tenías que aprobar, simplemente. No que el propósito debería ser aprender el idioma para ser capaz de comunicarte, ¿no? Claro, claro, porque por comparar con conocimiento del medio, el propósito es que luego se nos olvida todo. Pero bueno, aprenderte los tipos, los grupos de animales, mamíferos, reptiles, llegas al examen, pum, lo plantas, vale, conocimientos. Sí. Claro, el inglés yo concebía como lo mismo. Claro. Conocimientos, llegas ahí un 10, joder, perfecto. Pero es que reflexionas y dices, estás aprendiendo un idioma para comunicarte, para escuchar y entender. Pero claro, esto ahí me empecé a frustrar cuando por mi edad de ya adolescente empecé a darme cuenta de eso. Y es ahí cuando entra, por ejemplo, cuando ya me tuve que comunicar más en inglés, que es cuando fui a Inglaterra con un amigo 2 semanas a Bristol. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.